Listo. Muy buenos días para todas y para todos. Mi nombre es Juan Camilo Rodríguez y les estamos dando la bienvenida a esta segunda jornada de este importante encuentro. Es un honor poder estar haciendo la presentación de este primer encuentro de comunicación comunitaria alternativa, Periodismo para la Paz, Bogotá 2023. Encuentro organizado por el Periódico Callejero y la Corporación de Medios Agencia Sur, con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Fondo de Cultura Económica, la Universidad Distrital, los colectivos y colectivas del Sur de Bogotá, particularmente de Chocó. Este encuentro espera propiciar un escenario de intercambio de ideas y de presentación de experiencias de medios de comunicación cuya principal característica es la de ser generadores de contenidos propios que responden a las dinámicas de sus entornos y que proponen una agenda alternativa a la de los grandes medios de comunicación. A través de paneles, mesas temáticas, mesas de trabajo y conferencias, esperamos abrir la mirada sobre lo que significa la verdadera comunicación alternativa y popular de base social hoy en el país y comenzar a evidenciar mucho más el importante aporte que le ha hecho a la construcción de la paz. Una construcción que se hace día a día al visibilizar las historias de las comunidades y al construir con ellas relatos respetuosos e inclusivos sobre sus realidades y las miles de realidades que coexisten en este país. Estamos muy felices de poder tenerlos a todas y a todos en este espacio. Para efectos operativos, les recomendamos que las preguntas de esta primera jornada se van a exponer al final del panel, es decir, sobre las 12 p.m. Y que en sus escarapelas se encuentran un código QR para poder exponerlas y plantearlas. Ahí en la parte de atrás de las escarapelas pueden encontrar el código. El WhatsApp vinculado al código se utilizará exclusivamente para recepcionar las preguntas. Le damos la bienvenida a la primera conferencia de esta jornada, narrar el conflicto y el posconflicto en la prensa alternativa, a cargo de Olimpo Cárdenas. Olimpo Cárdenas es un comunicador popular, director del periódico Periferia, Prensa Alternativa y representante legal de la Corporación Periferia. Comunicación alternativa. Abogado, defensor de derechos humanos, dirigente social de movimiento social y político en el Congreso de los Pueblos y asesor de derechos humanos y paz en la Unión Sindical Obrera. Olimpo, bienvenido. Buenos días, compañeras y compañeros. Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Bueno, estaba un poquito preocupado porque creí que podrían estar aquí algunas personas que no les gusta mucho como uno habla. Y no les gusta mucho como uno habla porque cuando uno habla de la paz, del periodismo, en Periferia, que nació hace 19 años, producto de la indignación que justamente le producía a uno en medio del primer gobierno uribista, observar algo que se acuñó para ese entonces que se llamó el embrujo autoritario. Y como eso pegaba de manera tan perfecta, porque algunos y algunas estaban embrujados y embrujadas, pero otros estábamos absolutamente indignados por lo que estábamos presenciando, por lo que estábamos viviendo, por lo que estábamos padeciendo. Y porque lo que nosotros y nosotras allí en Periferia quisimos promover, construir colectivamente, era algo que hasta ahí no lo teníamos muy identificado. Tal vez podría ser un medio, tal vez podría ser una propuesta, pero lo que sí teníamos claro era que era principalmente para hablarle
a la gente de la periferia, por eso el medio se llama así. Y había que hablarle a la gente de la periferia porque observábamos cómo el señor que vende el jugo de naranja en la esquina, la señora de la tienda, estaba diciendo que lo mejor que le había pasado es que ahora podían ir a la finca y no había problema porque era muy fácil gracias a la seguridad democrática. Y pues la señora ni el señor tenían finca, ni tenían carro para ir, pero pensaban que era muy importante lo que estaba sucediendo, y lo que estaba sucediendo era que en el país se estaba desarrollando un genocidio. Un genocidio, más bien un proceso genocida que no ha parado, que recientemente el Tribunal Permanente de los Pueblos, el año antepasado, en Colombia dijo que era un genocidio continuado. Tenemos que estamos de acuerdo con el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es un organismo internacional de opinión, conducido por gente cuyo mayor virtud es la ética. Y por eso, digamos que empezamos a dar un debate que tenía que ver era con la necesidad de recuperar la comunicación para la gente, pero para la gente, primero que todo, de los procesos. Me regalan eso. Bueno, esta es, pues, digamos, la gente que nos gusta a nosotros y a nosotras de periferia, y es, pues, la gente de los procesos sociales populares y la gente de la periferia. Bueno, voy a hablar primero de un contexto en el cual para nosotros es fundamental hablar para el tema que hemos sido invitados, es decir, el periodismo para la paz, de la comunicación popular y alternativa. Nosotros creemos, como cree o como escribió Carlos Marx, que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, lo que para otros es también la historia de las guerras. Ya, si uno se pone a revisar en el globo terráqueo, en el mapamundi, y va y escudriña la historia de cualquier país, de cualquier nación, de cualquier proceso en construcción de Estado-nación, va a encontrar siempre presente la confrontación, el conflicto. Y esa confrontación y ese conflicto tuvo que ver siempre, bien sea por la violencia ejercida por quienes están intentando imponer su modo de producción o su sistema, o por las que lo están padeciendo, es decir, por los oprimidos. Y por eso, en esos países vamos a encontrar las guerras de liberación, o las conquistas, o la esclavitud, y siempre vamos a encontrar entonces que hubo quien se rebelara también contra eso, por fortuna, siempre lo hubo en toda la historia de la humanidad. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque normalmente a todo el mundo se le olvida que estamos viviendo en un sistema que se llama el capitalismo. Y si uno hace la abstracción, esa pequeñísima abstracción de saber en cuál sistema o modo de producción está viviendo, pues está fregado y está fregado. Porque ese sistema tiene un objeto, o los que dirigen ese sistema tienen un objetivo. En este caso, los que dirigen el sistema tienen un objetivo central, que es obtener la mayor tasa de ganancia. Es decir, el objetivo de los que manejan este sistema es el billete, la riqueza, la ganancia, el interés de lucro. ¿Sí? Mostrado en diferentes modalidades, en papel moneda,
en transacciones financieras hoy en día, en explotación de hidrocarburos, en extractivismo en general, en muchas formas. La principal de ellas, compañeras y compañeros, la principal riqueza que es extraída y robada por esa élite, que también tiene nombre y que a veces nos da un poquito de susto ponerle el nombre que es decir, la burguesía o las oligarquías. La primera riqueza la obtienen a través del apoderamiento de una riqueza principal. ¿Cuál es? ¿Cuál es, compañeros? El tiempo. El trabajo. El trabajo. Todo, absolutamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ahí en nuestras manos, en donde estamos sentados, sentadas, lo que estamos leyendo, todo lo que tienen ustedes ahí, junto a ustedes, es fruto del trabajo de alguien que no conocemos, pero es de su trabajo, pero es de la apropiación de su trabajo. Y luego ya viene un par de tomos larguísimos donde nos explican claramente cómo es que el capitalista se hace capitalista y se hace clase para dominar. Pero hay otra fuente de la riqueza. Tú la dijiste. Bueno, la naturaleza. Y este sistema es tan terriblemente depredador y tan dañino que si no hablamos de él, entonces estamos haciendo una abstracción grosera de por qué es que vivimos lo que vivimos. Y no podríamos hablar de lo que vamos a hablar. Y yo no podría sostener lo que voy a sostener. Y es que las formas de acumulación de crisis de acumulación del modelo de acumulación. Es decir, cada que la tasa de ganancia, que es el principal objeto del capitalismo, se cae o deja de crecer, hay crisis. Entonces los capitalistas inventan otro modelo de acumulación. Es decir, una forma de explotación mayor a la anterior. Y como la principal forma de enriquecimiento, de obtención de riqueza es el trabajo, entonces el que ha llevado del bulto principalmente es el obrero y la obrera. Y entonces, en sus luchas, el obrero y la obrera por tratar de nivelar las cosas, de recuperar lo que le han quitado en la producción. Entonces, el capitalista, el empresario, el burgués, pues ha buscado otra forma de acumulación. Una, quitándole los derechos a los trabajadores y a las trabajadoras, o a la gente, o a la clase que vive el trabajo, como dice Ricardo Antunes, porque también eso ha venido cambiando. Entonces, una forma es quitarle a la gente. Y eso se conoció, ese modelo se conoció como neoliberalismo. ¿Sí? Entonces, el neoliberalismo, que vino con el señor ese, en los años 90, pues le quitó muchísimos derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. Por cierto, lo que se está intentando hoy recuperar, que ni siquiera es las grandes transformaciones, sino son unas reformas que buscan recuperar lo que se tuvo en los 90 y antes de los 90, gracias a la lucha de los obreros y las obreras. ¿Sí? Porque todo esto tiene lógicas. Y les pido un favor que me acompañen en el ejercicio. Cada que vayamos hablando de esto, tratemos de trasladarnos, bueno, los que pueden y las que pueden, porque aquí hay gente muy joven, no pudo vivir
hay unos buenos videos donde habría que mirar el contrato de duración indefinida. Debería estar en un museo, en la parte en donde están las cosas ya extinguidas. Hay unos buenos videos españoles que muestran mucho eso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no lo conocieron los jóvenes y las jóvenes, ni conocieron tampoco lo que era una vaina que llamaba la retroactividad de las estampillas, que era con lo que uno tenía la casita, después del ahorro y de que le daban los intereses, y esos intereses eran retroactivos, es decir, se multiplicaban por todos los años que uno llevaba en la empresa. Entonces, uno algún día podía tener un ahorro para poder pensar en una casita. ¿Sí? Ahorita ya esa plática la tienen unos que se llaman fondos de pensiones y cesantías. O sea, esa plata de la gente la empezaron a administrar otros. Eso es porque se creó un nuevo modelo de acumulación que hizo uso del sistema financiero. ¿Okay? Pero también, para no desviarme, el modelo de acumulación nuevo le echó mano a la naturaleza. Ya le había echado mano, por supuesto, desde principios del siglo XX. ¿Sí? Pero ahora se exacerbó y se dio a la tarea con el desarrollo de las fuerzas productivas y de la tecnología a escudriñar todo el planeta a ver qué cosas de esas que encontraban podían producir riqueza. Entonces tenemos dos fuentes de riqueza, ¿cierto? El trabajo, mano de obra y la naturaleza. La naturaleza toda, la que ustedes se imaginen, toda. Las tierras raras, le dicen los orientales. O sea, todos ellos el desperdicio lo ponen y se lo llevan. Y de todo ese desperdicio encuentran que hay un poco de tierras raras de esas que sirven también para la producción de energía fundamentalmente. Por eso estamos hoy en día frente a un cóctel de crisis. ¿Sí? Porque este planeta, construido a la imagen y semejanza de los capitalistas, ¿sí?, fue el que tenemos. Uno que le hizo un hueco a la capa de ozono, ¿sí?, que generó una crisis climática. Y uno tiene que ir mirando todo lo que va pasando, porque a medida que uno va descubriendo y va aprendiendo y va leyendo y mirando otras cosas, por ejemplo, 2 grados, punto de no retorno, obligado a mirar ese documental, porque ahí aprende uno que hay ríos voladores, ahí aprende uno que lo que pasa en un punto del mundo afecta inmediatamente el clima en otro lugar del mundo. Ahí aprende uno cómo es que los pajaritos, los insectos y cada animalito y cada ecosistema tiene su razón de ser. Y todo eso ocurrió y ahora sí toco ahí un pedacito del tema. Bueno, todo esto es del tema. Entonces, ¿dónde estaba la comunicación y dónde estaba el periodismo mientras sucedía un genocidio, muchos genocidios en el planeta? ¿Dónde estaban Daniel Feinstein, el principal experto en el mundo, un argentino, un judío argentino, experto en genocidio, que logró hacer joder a los militares argentinos? ¿Sí? Le tocó escudriñar mucho porque la ONU, en su primera reunión en el 48, negó la existencia del genocidio político. O sea, solo atribuyó los genocidios a las vainas religiosas, raciales,
Pero este man dice, Bernstein dice, a ver, todo genocidio es político. Pero entonces dejó a los grupos nacionales, y por ahí fue que se metió Daniel Bernstein para pillarse, que hasta en eso los militares argentinos le habían puesto a su movimiento un movimiento, ¿sí?, para cambiar el grupo nacional y hacerlo, transformarlo a los intereses del genocida. Y esa pelea viene desde allá. Pero a propósito de Daniel Bernstein, lo que quería decir es que Bernstein decía, ¿cómo es posible? Él dice, yo entiendo el genocidio, entiendo que haya un perpetrador, que ese perpetrador tenga intención de crear un genocidio, tiene unas intenciones, un objetivo, que hayan unas víctimas, que hayan unas características del genocidio, pero lo que nunca jamás voy a entender es cómo carajos se legitimó el genocidio en el mundo entero. Es decir, ¿dónde estaban las personas buenas, los humanos buenos, que no hicieron nada para frenar los genocidios? Y por eso él acuñó algo que se llaman las prácticas sociales genocidas. Es decir, toda la sociedad es cómplice del genocidio, por tanto, las prácticas no son solo de genocidio estatal, prácticas sociales genocidas. ¿Han escuchado eso de en algo estaría metido? Bien hecho. ¿Quién los manda? A mí sí me gusta la protesta, pero no me gustan los vándalos, que les den bien duro. Pero estaban dañando el Transmilenio, la pared, y la pared y el Transmilenio valen más que la vida. ¿En dónde se crean esos mensajes, esos relatos? ¿Y quién se los aguanta? ¿Y quién los soporta? ¿Y quién los permite? ¿Y en dónde se fabrican? Ven que vamos mirando cómo esto que alguien diría, ese man es de izquierda y se vino a hablar puras vainas marxistas. Es verdad. Porque a mí no me avergüenza ser de izquierda. Me avergonzaría mucho ser de derecha. Me daría pena. Porque es como estar de acuerdo con todo eso que estoy criticando. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? Estamos mirando cómo el sistema tiene todo que ver con lo que está sucediendo. Y entonces no va a ser tan fácil venir con un relato, con un cuentico todo bonito diciendo la paz sí se puede lograr si resolvemos el asunto de las armas. Entonces, ¿para qué le dan 40 billones o 42 billones del presupuesto al tema militar? En vez de dárselo a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al empleo. Ah, para matar a los que matan a los otros. ¿O por qué hay fabricación de armas? ¿O por qué las grandes potencias mundiales fabrican armas? ¿Cómo está la Teletón en la guerra Rusia-OTAN? No la guerra Ucrania-Rusia, la guerra Rusia-OTAN. ¿Cómo es la Teletón ahí? ¿Quién orienta una Teletón? ¿Quién dijo, recibamos, estamos recibiendo Leopard 18 a cada potencia? Por favor, dónelas allá a Ucrania. Los tanques más costosos y más avanzados del mundo. Las donaciones solo se reciben en Leopard 18.
Ah, ¿no tiene? Yo se los vendo. Para que usted los pueda donar. ¿Ven? Entonces, eso es lo que estamos criticando aquí. Y ahí tenemos que ya ir teniendo en este momento, siguiendo esta discusión, o este relato que estoy planteando, pues, de nuevo, ¿qué están haciendo ahí los medios, que están haciendo los periodistas y las periodistas? ¿Qué está haciendo la comunicación? ¿Quién la maneja? Entonces tenemos un mundo capitalista, globalizado, neoliberal, hay crisis estructural de la hegemonía imperialista, por fortuna. Es algo que hace diferente esta crisis a las demás, porque el capitalismo todo el tiempo está en crisis, pero la resuelve facilito. Era otro modelo, más explotador, más criminal, y vuelve y recupera la tasa de ganancia, pero no. Ya hace más de 30 años que la tasa de ganancia está estancada. O sea que el capitalismo está en una grave crisis estructural. Pero adicional a eso, generó una crisis climática que prácticamente es imposible de resolver. Son tan canallas que se hacen reuniones para analizar la crisis climática y para decir cómo la resolvemos. Y entonces salen los discursos negacionistas diciendo, mira, el planeta mismo se recompone, no pasa nada. Y todos los ambientalistas son unos habladores de lo que ya sabemos y hay que darles también plomo. Entonces Colombia tiene un hermoso primero o segundo lugar en asesinato ambiental en el mundo. Como tiene el primer lugar de asesinatos de sindicalistas, como tiene el primer y segundo lugar a veces de desplazados en el mundo, casi 9 millones. Desplazados internos, correcto. Faltarían los del éxodo, ¿sí? Los de la diáspora, que son muchos también. Pero eso no es noticia. Entonces, la hegemonía, que es un término que voy a usar mucho, una categoría más bien, Gramsciano. Gramsci es un marxista crítico italiano que nos puso a nosotros, los comunicadores, las comunicadoras, a la gente que nos gusta este debate, nos puso este planteo. Es supremamente claro. Pues está diciendo, todo esto ha ocurrido porque hay un asunto que se llama la hegemonía. Es decir, el sistema, este sistema, es terriblemente perverso, desarrolla unas tecnologías de poder para garantizar que a pesar del gran sufrimiento, del genocidio, todo lo que hemos dicho, a la gente le parezca que lo único bueno que hay y lo único soportable es el sistema. Y por eso se desarrollan relatos, ¿no? Los sindicalistas acaban con las empresas, la gente no tiene plata porque es vaga y perezosa, ¿sí? Los afro pues, son cultura que les gusta vivir pobre, los indígenas también son más atrasados además, porque entonces es un sistema que elevó una cantidad de antivalores que además con ellos se hacen chistes. Eso se llama la otredad negativa. Y entonces la otredad negativa luego se convirtió en algo que ustedes conocen más y se llama la doctrina. Esa que tanto se critica y que en las mesas de negociación de paz es una línea roja y se dice, eso es innegociable. La doctrina militar es innegociable. A que los militares violen mujeres, macheteen niños, esa vaina no se discute. Que los cánticos de los batallones sean
sobre la burla del cuerpo de las mujeres y de la comunidad LGTBI, eso no se discute. Eso es parte del militar macho varón, guerrero. Eso es cuando se discuten en los términos de la paz. Esa vaina se llama la doctrina de la seguridad nacional y el enemigo interno. ¿De dónde salió? ¿Por qué la doctrina de seguridad nacional? Porque lo primero que hizo en los años 60 fue negociar con los Estados Unidos. Los Estados Unidos impusieron que había que dar una lucha global contra el fantasma del comunismo, que el comunismo internacional se iba a tomar todos los estados. Entonces, primero el enemigo era externo. Pero cuando los inmundos comunistas entraron, pasaron las fronteras del país y crearon los partidos comunistas y los procesos sociales y populares, la gente salió con las banderas rojas a pelear y todo ese cuento, el comunismo ya se metió, entonces hay que hacer un enemigo interno. Ese enemigo que era externo ahora es interno, y el enemigo interno, mis queridas y mis queridos, son todos los que están aquí sentados. Todos se consideran, nos consideramos, o somos considerados enemigos internos, porque queremos cambiar esta maravilla del sistema. Entonces, la hegemonía del capitalismo, por un lado, convence a la gente de que es lícito explotarla, robarle la plusvalía de su trabajo, y adicionalmente a eso, se le convence que para que pueda ser mejor, pues tiene que trabajar más duro. ¿Sí? Y por otro lado, entonces es lo que critica Gramsci. Gramsci dice, pero el tema no está solo en el determinismo económico, en que la gente comprenda que hay que trabajar y que sufre allí la explotación del trabajo, y que es pobre, ¿sí? Y que a pesar de ser una clase oprimida, una clase explotada, no se considera clase, no se juntan entre sí para defenderse y para cambiar las cosas, sino que adicional a eso, ¿sí? La gente le parece que está bien el sistema. Y Gramsci dice, esa vaina eso no se crea solo ahí. O sea, las condiciones objetivas se crean ahí, pero las subjetivas, que son las que más nos interesan a la mayoría de comunicadores y comunicadoras, es decir, esas que son inexplicables, lo mismo que se preguntó Daniel Feste. Lo que nunca voy a comprender es cómo es que esa perversidad, esa explotación, ese genocidio es legitimado por la gente. O sea, hay alguna cosa subjetiva aquí que le permite a la gente la aceptación. Eso se llama, o él lo llama, la superestructura. Y en la superestructura están esas cositas que nos interesan a nosotros. O sea, ¿cómo carajos es que eso sucede? Entonces ahí hay algo que otro señor dijo que se llamaban los aparatos ideológicos del Estado. La familia, la escuela, la religión y los nunca bien ponderados medios masivos de comunicación. Entonces, ahí están, y las fuerzas militares. ¿Sí? Porque eso es una cultura, la cultura esa marcial, ¿no? Se pega mucho. Nuestros papás allá, el abuelo, y a las 5 levanta y bañado, yo quiero ya, te cuento hasta 3, ¿no? Para que esté listo y se vaya a trabajar juicioso como buen ciudadano. Entonces, todo eso está ahí. Entonces, tenemos la industria cultural, o sea, esa belleza de música en las rancheras que son hermosas, donde se impulsan valores y arte, ¿sí? Todo eso, esas películas de Rambo maravillosas, ¿sí? Que nos hacen adorar a los paracos. Rambo es un paraco, ¿no? Rambo es un mercenario, ¿sí? Norteamericano, que tras de que se metieron a Vietnam a miles de kilómetros y mataron miles de vietnamitas,
y los quemaron con napalm y toda esa vaina, entonces el man todavía tiene coraje de irse después con un poco de matones a salvar a los prisioneros que estaban allá. Con la ayuda ni más ni menos del ejército norteamericano. Y ese relato es un relato que se queda a nivel mundial. Entonces, los norteamericanos son los buenos en la guerra de Vietnam, cuando ellos fueron a invadir Vietnam, pero ellos son los buenos. Y todos los orientales, todo ojirrasgado es malo. Y todo ruso, monito y eso es malo. Y entonces ese relato, y ay, ellos ganaron la guerra a Hitler. A pesar de que ellos llegaron después de que los rusos ya los habían derrotado. Pero los que ganaron la guerra fueron ellos. Y si no, mire la película. ¿Cierto? Y uno llora en la película. La vida es bella, es un película, ¿no? Eso se llama la industria cultural. Todos nosotros dicen que ver, que escuchar, que leer. Y todo eso va para la superestructura. Entonces, como nos robaron el derecho a comunicarnos, ya nos dijeron, usted no se preocupe, usted no piense, porque como dice Caracol, le vamos a decir las 5 noticias que usted necesita saber el día de hoy. Y si no, usted está ahí. Está fuera de lugar. Entonces uno ya, listo. Me voy a trabajar y por la noche llego y le dicen otra vez 5 preguntas que eran las mismas de la mañana y las mismas de la semana pasada. Extrañamente, no he visto un buen reportaje, ni un buen análisis, ni un buen foro que explique por qué se ha podido demorar más de 8 años el proceso contra Uribe. Y menos alguien que explique por qué Uribe va a ser condenado en juicio. El día que sucedió eso, es decir, antier, que una jueza digna y seria dijo, no me convence yo la fiscalía, su papel es acusar, tan raro, no sé por qué no está acusando. Usted está queriendo, está como que en defensa. ¿Sí? Le dice, no me convenció, ya el señor se va para juicio. Esa es la noticia. Dicen ellos los medios masivos, la chiva. Esa chiva se la pelea en la primicia. No. Esta vez no. No, chiva, no primicia, no pasó nada. ¿Por qué no tan raro? Bueno. Entonces, nos habla del derecho a comunicarnos, porque estamos trabajando. Hay que trabajar en lo que sea. En lo que sea, y después le echan mano y lo meten a la cárcel por trabajar en lo que sea. Por ganarse la vida en lo que sea. Entonces, la verdad la deciden las corporaciones mediáticas transnacionales. Ya, por lo menos algunos, creemos que hay que cambiar el tema de los medios masivos de comunicación por corporaciones mediáticas transnacionales, porque ya ellas pertenecen justamente casi todas a corporaciones transnacionales que son de propiedad de gente que no sabemos cuánto tienen, pero muchos de ellos tienen más del Producto Interno Bruto de una nación, de una nación. Sus riquezas llegan a esos niveles. Voy a dar ahí un dato. Por eso, por lo menos desde periferias de la comunicación popular, creemos que es prácticamente imposible derrotar a las grandes corporaciones transnacionales. Es decir, derrotarlas peleándole de tú a tú. O sea, pero sí se puede derrotar de otra manera, con la comunicación popular. Y haciendo una lucha contrahegemónica.
cierro este primer pedazo diciéndoles, pues si hay una hegemonía capitalista, pues hay que hacerle una lucha contrahegemónica. O, como dice Gramsci, que es más bacano, una nueva hegemonía, una bonita, del amor, de la solidaridad, de lo colectivo. Ese habría que hacerlo. ¿Cómo se hace esa vaina? Pues saquémosle el auditorio a los medios masivos de comunicación, que hacemos todos los estallidos sociales. La gente salió de los estallidos sociales con rabia por los medios masivos. Me regalan la otra. Este señor fue una belleza. Dijo, cuando se descubrió que la verdad, que la información era un negocio, la verdad es el interés no es por la verdad. Hay una ley que llama la posverdad. Como quien dice, ¿a qué medida quiere que le construya su verdad? Usted me dice que hablamos de esa verdad que a usted le gusta. No lo voy a interrumpir, no lo voy a molestar. Verdades escabrosas y feas. Vean la otra. Bueno, esta la va a pasar rápido. El periodismo, por lo que sabe, pues nace en el siglo XIX. El siglo XIX es el auge del capitalismo. ¿Sí? Entonces ustedes pónganse a pensar de nuevo por qué estamos hablando de lo que estamos hablando. Es decir, ¿a qué nació el periodismo? Pues los primeros periódicos, y eso me sí hay películas del Ciudadano, que hay de todo, hay películas a la larga, buenas, y en todas nos vamos a dar cuenta que todavía hoy subsisten algunos periódicos todavía que son de la familia, de los chinos santos, allá donde llevaba Pachito a Mancuso a que le explicara a la gente cómo es que los buenos muchachos hacían su trabajo y había que apoyarlos. Entonces, pues el periodismo siempre salió, nació y estuvo al lado del poder. Después hay unas vainas maravillosas, románticas, que dicen el cuarto poder, ¿sí? El periodismo sea el cuarto poder. ¿Por qué el cuarto? Que hay tres, ¿no? ¿Sí? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces el cuarto, el periodismo, debe entrar a vigilar a esos otros para que no hagan bellezas. ¿Y qué hizo? Se convirtió en el cuarto poder del sistema, la punta de lanza del sistema. Y después pues vamos a mirar más, bueno, en la modernidad pues el auge del capitalismo, las burguesías encuentran varios usos para este oficio, además del uso comercial de la política. Entonces todo buen partido tiene sus acciones en los medios, ¿sí? Todo gran empresario tiene sus medios. Entonces empieza una vaina más complicada y es la fusión entre el poder económico, el poder político, y se junta con el poder ideológico. ¿Me regalas la otra? Eso es mentira. Aunque esta ya está viejita. Esto está peor. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas, dice Kapuscinski. Y estos señores, por lo que los podemos recordar, son muy malas personas. Aunque dijo este señor Luis Carlos Sarmiento Angulo en una entrevista que le hizo una periodista que por lo menos me dejó demasiado aburrido, porque a mí me parecía como buena maletera, ¿no? En Los Informantes, como a veces sacan unos buenos trabajos periodísticos, pues ella le hizo una entrevista a Luis Carlos Sarmiento Angulo.
y le empieza a tirar el salvavidas y a decirle, pero usted es como un hombre como humilde, como simpático, ¿cierto? Sí, yo tengo una mansión en una isla, edificios ahí y tal, y ella, pero vive humildemente, ¿cierto? Ese es el periodismo que tenemos, compadres, comadres, ese es el periodismo que tenemos. Entonces ella hizo eso, este señor, pero bueno, esta gráfica es la explicación de lo que acabamos de decir. O sea, este señor Luis Carlos Sarmiento, él no es un empresario de los medios. ¿Cuál es el poder que ha obtenido? ¿De qué ha obtenido el poder Luis Carlos Sarmiento? ¿Cómo? ¿Es el dueño del 40% de la banca? Uno de los hombres más ricos de América. Y entonces, esos no son bancos. Unas revistas de farándula, portafolio, Citiban, El Tiempo, el City TV, El Tiempo. Bueno. Y este señor, en paz descanse, pecado, don Carlos Ardila Lule, el dueño, ¿cómo hizo su fortuna? ¿Cómo? Supuestamente. Él es el dueño de las melazas, las mieles y los azúcares. El dueño del mayor cartel del azúcar en América. Sancionado con 260.000 millones de pesos por cartelización. No sé si los pagó. Sí, creo que no. Porque en los medios no dijeron nada. Porque RCN es de él. Y NTN 24. Esos medios más derechosos, más pobres. El señor ya por decir ya no está. Y los hijos quedaron en la ruina. Y el señor San Domingo, ya uno de los hijos de Julio Mario, que tampoco está en este planeta, pero estos señores pues son dueños todavía de una gran parte de San Miguel, que es la cervecera más poderosa del mundo. Entonces, pero son dueños y todavía tienen acciones en Caracol y en todo este cuento. Entonces, yo no sé si todavía alguien puede creer que entonces esto no tenía que ver con esa discusión. Y todos estos manes y esas empresas y las otras empresas de estos manes, ¿sí? Los izquierdosos de la Javeriana hicieron una investigación y encontraron que la mayor cantidad de las empresas más poderosas de este país financiaban el paramilitar. Y el señor que hoy es el ministro de Defensa, el doctor Iván Velázquez, que les cuento algo de admiración, y es que él fue el fiscal del Tribunal Permanente. Tuve el orgullo también de ayudar a impulsar. Ese señor, que fue y hizo echar a la cárcel a un poco de manes en Guatemala, y por eso en Guatemala la burguesía ya lo declaró persona no grave. Este señor que hoy es el ministro de Defensa, entonces pues nos ha dicho cómo es que funciona el tema de esa corrupción en estos países, y ese señor encontró el hallazgo más poderoso hasta ahora en un lugar en Medellín que era él. Esto es periodismo. ¿Sí? El parqueadero Jaramillo. ¿Sí? Él era jefe de CTI y fue con un equipo de investigadores y encontró con una sorpresa, y es que en un parqueadero allá en Medellín no era un parqueadero, sino que allá estaba todo el equipo contable de la mafia en Medellín, del paramilitarismo.
Y adivinen qué encontró. ¿Quiénes eran los que ponían la plata? Bancolombia, la Nacional de Chocolates, el otro. Los doctores. ¿Sí? Esas grandes empresas decentes de este país, que a su vez son dueñas de los medios y que a su vez le dan pauta a los medios. Bueno, me regala la otra foto. Vamos entonces a ver, en ese marco con paz. En ese marco es que se habla de paz. Es en ese y no en otro. Entonces, la paz es una categoría profundamente política y social. Y así como la hegemonía, la superestructura, está en disputa o debe estar en disputa y nosotros debemos dar la disputa, a esta categoría de la paz también. ¿Por qué? Porque hasta ahora, en las decenas de procesos de diálogos o mesas de negociación que se han dado en Colombia desde los años 50, la primera se hizo con Guadalupe Salcedo, de las guerrillas liberales, las primeras guerrillas del llano. O sea que las primeras guerrillas no eran marxistas-leninistas. O sea que las primeras guerrillas de este país eran liberales. Y esos manes hoy en día se niegan, ¿cierto? Eran liberales. Y ese Guadalupe Salcedo, que tenía un ejército de llaneros gigante, con Dumar, Aljure y otros, nunca jamás fueron derrotados. Sin embargo, entra el dictador Rojas, discúlpame los que querían al viejito, las abuelas de nosotros lo querían mucho. Que viejitos llevaban mercado a la casa y crearon Inravisión, el Instituto de Seguros Sociales, el ICBF, hizo muchas carreteras. Y hubo hasta una guerrilla que nació porque le tumbaron las elecciones al mando. Entonces, este caso, ¿qué hicieron allá en esa negociación de los años 50, en el 53? ¿Qué hicieron? ¿Qué pedían los insurgentes liberales y qué les dieron? Pedían eso, tierrita y unas indemnizaciones. ¿Les cumplieron? No les cumplieron. Pero a Guadalupe sí lo mataron. Y a Dumar Aljure y a una cantidad de guerrilleros liberales, con el auspicio y el apoyo del Partido Liberal Oficial, que había traicionado a Gaitán. Entonces, desde allá, el modelo de negociación es exactamente el mismo. Cuando eso no se llamaba DDR, que eso es un modelo internacional, DDR, desarme, desmovilización y reinserción, DDR. O sea, lo único que importa en los procesos de paz son las armas. O sea, si el tema de la paz está circunscrito a resolver el problema de las armas, entonces yo no me caso con que eso sea la paz. Porque esa vaina se consigue aquí en San Víctor. Armas es lo que hay en este país. No tantas como en Estados Unidos, el país de la libertad.
pero armas es lo que hay. Entonces ese no es el problema, pero ese es para el Estado capitalista. O sea, la paz es ausencia de conflicto armado, porque es el único que le interesa a ellos. Por tanto, la guerra la hacen los que se oponen al crecimiento, a la modernidad y al desarrollo capitalista. O sea, la violencia contra nosotros sí es legítima, porque nosotros somos unos resentidos que nos atravesamos al sistema y no lo dejamos que esto progrese. Entonces las armas, el monopolio de las armas, odio que la gente de izquierda o de centro se pelee esa vaina de que es que el monopolio de las armas debe estar única y exclusivamente en el Estado. Ya nos dimos cuenta que las armas son la garantía del poder, porque el poder solo se sostiene con violencia. Porque el Estado, mis queridos compañeros y compañeras, dijo el viejito barbado, es una... Señor ese, marxista ese. El señor Marx dijo que el Estado es un aparato de dominación. Es decir, los que están en la élite del Estado, pues son los que defienden con la vida, con la sangre y con la muerte. Por eso matan a nuestros compañeros y compañeras cuando salen a la huelga, cuando salen a la protesta, cuando salen a la carretera, y a todos los que se le parezcan a los insurgentes, o piensen parecido. A todos los enemigos internos. Entonces, si ese es el modelo, y después de eso vinieron una cantidad de acuerdos en los años 90. En el 80 y pico hubo uno muy importante que da origen a la UP. Y ya sabemos qué pasó. Acaba de salir el fallo diciendo que fue el Estado colombiano y los paramilitares también ya lo dijeron. Nosotros no hicimos solo esa tarea, el Estado nos dijo que lo hiciéramos. Lo que no me gustó a mí 5 es que el fallo dice el exterminio de la UP. No, el genocidio. Que esa es la categoría que se aplica y ese es un crimen internacional. O sea, les lavaron la carita al Estado permanente. Ese fue otro acuerdo de paz, de la creación de la UP. Y luego viene el genocidio de la UP. Y luego vienen las negociaciones de los años 90. Y cuando creíamos que no se podían superar, se superaron. Mataron a un firmante de paz, al jefe de la guerrilla más importante en ese momento, lo mataron en un avión comercial en el mundo. Después de haber firmado, cuando estaba de tercero en las encuestas para la presidencia. Y mataron, por supuesto, a otro montón de insurgentes que firmaron la paz. Y a los del EPL, ¿sí? Los mataron también. Y mataron a todos nosotros, a muchos de ellos de los que firmaron la paz. Sin embargo, extraordinariamente, el relato periodístico, mediático, ¿cuál es? Con la guerrilla no se puede firmar la paz porque la guerrilla engaña. No cumple. No conocemos, no sé si alguno de ustedes conoce un firmante de paz del Estado que lo haya matado. ¿Y qué tiene que cumplir la guerrilla en los acuerdos? Sí, pero pues ellos no tienen la mayor obligación, porque pues, el que le dijo, véngase, acá hablemos y yo le doy casa, carro y beca, pues fue el otro.
Y bueno, para la clase popular, pues la paz es justicia social, ambiental, antipatriarcal, es vida digna, es democracia, son cambios y transformación. ¿Sí ven que esa es otra cosa? Esa es la que es innegociable. Porque yo no sé si a ustedes, pero a mí sí me gustaría ver una paz de ese estilo. O sea, que en la mesa de negociación se olviden de hablar de los fierros, de los 2.500, 3.000 fierros de la insurgencia, y le digan, a ver si es cierto que ustedes están por la paz y por todo eso. Venga, a ver, hablamos de educación gratuita de calidad, hablemos de vivienda, de empleo digno, venga y hablemos de esa vaina. Venga, a ver, hacemos la reforma agraria que necesitamos para que este país tenga soberanía alimentaria, soberanía energética. No, de eso no hablamos. Eso son líneas rojas. Dijo el señor de la calle, que mucha gente del centro y de la izquierda hasta llegó a decir que el señor debía ser presidencial. Señor, sí era chévere. El señor le dijo a la FARC, el modelo no se negocia. Y Juan Camilo Restrepo, el menos malo, hay otro Juan Camilo Restrepo, más malo, el turquista, uno que servía ad hoc para llenar cualquier cubo. Ese señor, entonces, sí. Pero vamos con la otra entonces, porque me está acabando el tiempo. ¿Ya? Me encarreto con esta. Bueno, la paz de las élites es la defensa a muerte de la propiedad privada y de los privilegios y comodidades sobre la superestructura y el periodismo tienen el papel de elaborar un relato político, legal, comunicativo, que convenza a la sociedad de la legitimidad del uso de la fuerza y de las armas del Estado contra aquellos que lo desafíen, de la inversión en el componente militar legal e ilegal, como el apoyo al paramilitarismo, las conveniencias que eran una figura legal, la construcción de un enemigo interno es fundamental. Esto lo dijo Mancuso, o sea, no lo dijo nadie más, lo dijo Mancuso. Empezamos a captar y a hacer pactos, acuerdos, alianzas con diferentes sectores políticos, en lo que se llamó, que en Colombia se conoció como la parapolítica. Más del 35% del Congreso de la República estaba al servicio del gobierno. Lo aplaudieron en el Congreso de la República. Los héroes de la clase media, los paramilitares. La otra compañía. Para esto se utiliza la plata del Estado. ¿Sí? Y eso, bien hecho, esa China, ¿para qué se pone a salir a las marchas? Vándala. Conceptos que se acuñan a diario, y entonces mi tía, mi abuelita, mi vecina, es que ¿para qué se ponen de vándalos? La otra, por favor. Bueno, fotografía periférica de esa anterior. Contrahegemonía y comunicación popular. Bueno, la comunicación popular debe ser la guía filosófica, política e ideológica de la propuesta de comunicación. Esta busca promover el reencuentro consigo mismo, tanto individual como colectivamente, el autorreconocimiento y la autoestima de las personas con sus semejantes de clase, con su comunidad. La actuación colectiva, la conciencia de clase para sí. ¿Qué pasa con nosotros y nosotras? Que la mayoría somos clase en sí. Es decir, somos desprovistos de los medios de producción. Vivimos en Kennedy, en tu abuelito. ¿Sí? O sea, no somos dueños de los medios de producción. Entonces, pero no nos damos cuenta. Nos queremos parecer a los ricos y a los poderosos. Entonces, para dar un paso, hay que creer en nosotros mismos y constituirnos en clase para sí. Es decir, clase que se moviliza para la transformación. La comunicación popular
lo que ayuda a desarrollar es eso, a recordarle a la gente que la comunicación está en disputa y que la gente la tiene que recuperar. Que las historias del campesino, la campesina, el indígena, el negro, la negra, la gente del barrio, esas historias se deben contar. Esas historias son importantes. La gente le gusta verse en los medios. ¿No se han dado cuenta cuando va a Caracol eso y la gente salta y hace así? Pero voy a avisar a la gente, porque eso está ligado como a la vaina de la farándula, del que sale ahí es porque es importante. Entonces la gente se convence a sí misma de que no es importante. Esa es una vaina re fácil, ¿sí? O sea, nosotros descubrimos el agua tibia. Es que no, nosotros cuando hicimos a periferia lo que empezamos fue a hacer eso, a ir a hablar con la señora que vende en el Parque Bolívar los almuerzos a 3.000 pesos. Y dijimos, ¿y cómo hace el embarazo? No, no es que le dé tanto, y hay filas de gente haciendo ahí, no solo la habitante de calle, mucha gente, estudiante, gente pobre. Y cuando vamos a conocer la historia, señora, nos damos cuenta que es una historia hermosa, que es esa señora que es desplazada y que nos dice, yo siempre soñé con hacer eso, porque yo aguanté mucha hambre cuando era niño. Entonces esa señora es digna de sacarle una película, fotos, un artículo y muchos más. O la que le vendió la Blea a Mick Jagger aquí en la serie. Entonces, la noticia de Mick Jagger que comió Blea. No, la noticia de doña Marina que le vendió la Blea, porque imagínense que doña Marina era organizadora de los venderos ambulantes del centro. Señores, y Periferia fue y le hizo la entrevista, y le hizo la entrevista a la señora de los almuerzos. ¿Sí ven? Y listo, y eso no ha hecho las grandes transformaciones, pero sí transformó a una familia, y a otra, y otro chico que estuvo trabajando en Periferia, se fue a estudiar comunicación, porque a los 12 años descubrió por un reportaje del periódico Periferia que el man que estábamos hablando ahí, que era un desaparecido en el Bajo Cauca, era su papá. Que su mamá toda la vida le había contado que se había ido. Pero era un luchador social y lo han desaparecido. Pero, entonces, esas vainas sí transforman. Y si la gente tuviera en los barrios, en la vereda, en la comunidad, en los procesos sociales y populares, sus procesos de comunicación para contar sus propias historias, pero para ponerle elementos de disputa hegemónica, entonces le estaríamos sacando, ¿sí?, el auditorio a los medios masivos de comunicación que están destrozando la memoria, los valores y el colectivo, etc. ¿Me regalo la última? Y cierro ahí. Bueno, la comunicación de la expresión de las personas en la palabra, desde la cual se construye el lenguaje, el diálogo es la acción privilegiada que permite mirar y plantear las posturas de la realidad. La comunicación significa garantizar también la posibilidad de que cada persona reflexione de una manera crítica sus realidades. En ese sentido será importante no solo consumir información, sino producirla. ¿Por qué no cuestionar? Paulo Freire. Y regáleme solo para mirar las últimas compras. La otra. Bueno, ya dije, es como se hace periodismo para la paz. Vamos a ir con la gente. No vamos a ir a preguntarle al general, al coronel cómo se hace la paz, o al presidente, o que está enredado y dijo que no le gusta la paz. Jodido esa vaina. Y que se le olvidó que para disputar con semejantes tiburones, paracos, asesinos, entonces es un gobierno del cambio que se le olvida que una vaina que primero tiene que cambiar es ayudar a cambiar la superestructura.
Y entonces se llevan el avión presidencial a Caracol, RCN, semana, y a nosotros no nos dan. Bueno, eso es para ir a cubrirlo. Es importante. Eso hay que discutir. Grábeme la otra, por favor. Bueno, eso es trabajo periodístico que se ha hecho desde periferia, desde que nacimos. Esto hay que mostrarlo, las estéticas, los colores, lo que come la gente nuestra, de la periferia. Otra, la comunidad es un asunto de sensibilidad. La comunicación, perdón. Esto también nos gusta a nosotros decir. La técnica se aprende. La gente es pilosa y termina manejando una cámara, el video, tú sabes, pero la sensibilidad la desarrolla el sentido de clase, la conciencia. Dale la otra. Bueno, la comunicación popular es un vehículo que transporta ideas, diálogos, saberes que hacen despertar el análisis, la reflexión, la pregunta por la necesidad de cambio social. Y la última. Los ríos son carreteras en mi país, son vías de comunicación, por allí transita la energía. Las culturas icoteas, decía Falsborda, ¿sí? Es una cultura icotea. Tenemos cultura icotea en muchos lugares de nuestro país, es decir, gente que vive un rato en la tierra y otro rato en el agua. O sea, y nosotros y nuestra gente no conocen nuestro país, no conocemos. Compañero y compañera, muchísimas gracias por su atención. Disculpa, perdí mucho la voz.